semana. En un evento conjunto, la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, presentaron esta semana los resultados del Monitor Global de Emprendimiento Venezuela 2022-2023. Hoy tenemos para hablar de este tema al profesor e investigador del IESA, Edwin Ojeda. Él es licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales con posgrado en Administración de Empresas. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Quisiera que comenzáramos por este dato que me parece tan interesante de qué es lo que motiva a los venezolanos a arriesgarse y desarrollar un emprendimiento. ¿Qué motiva al emprendedor en Venezuela? Mira, esta pregunta tiene varias respuestas porque las personas pueden seleccionar distintas opciones. Para ganarse la vida, porque los empleos son escasos, el 91% indica esa opción, ¿no? Para continuar una tradición familiar, 52% también indica esa opción. Para construir una riqueza o una gran riqueza o un ingreso muy alto, 54%. Y tal vez la que a mí me complace más, porque investigo ese tema, es para hacer una diferencia en el mundo. Bueno, nuestros emprendedores también están pendientes de estos temas de triple impacto, ¿no? Para poner un poco en contexto estas cifras, a nivel global, el estudio demostró que el 66% de los emprendedores emprenden o inician su emprendimiento por necesidad. Entonces, no está disociado ese 90 y tanto por ciento aquí en Venezuela. Tal vez un poco exagerado, pero no está disociado a esa realidad global. Me llamó la atención del informe que el 84% dice que tiene la habilidad o la experiencia, la autoconfianza para desarrollar un emprendimiento. Me gustaría saber si manejan estadísticas de cerca o en promedio cuántos emprendimientos existen en Venezuela o en proporción a la cantidad de emprendimientos, cuántos logran mantenerse en el tiempo. Ok, mira, el índice TEA, que es el, que mide el índice de emprendimiento temprano, nos indica que el 22,7% de la población está emprendiendo. Si hacemos las extrapolaciones, esto nos indica aproximadamente 4,5 millones de personas hoy en día en Venezuela que están emprendiendo. Entonces, es importante destacar que en Venezuela tenemos un gran índice de personas emprendiendo, estamos entre los 10 primeros lugares de los países estudiados, pero atando a la segunda pregunta, ¿cuántos de esos se convierten en empresas? Ahí sí estamos en la cola de la tabla, ¿no? Y es importante tener en cuenta que para este estudio, todo emprendimiento que pase de 3,5 años, de 3 años y medio, se considera empresa, independientemente del tamaño, independientemente de la magnitud económica. Entonces, cuando hacemos la comparación y cuando medimos cuántos verdaderamente pasan a ser empresas, ahí Venezuela está en los últimos lugares de la tabla y apenas el 4,5, 4,47%, perdón, pueden convertirse se pueden considerar empresas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores en ese inicio, ¿no? Cuando se están dando la oportunidad de desarrollar una idea y echarla a andar en un proyecto ya activo? Bueno, eso no lo mide el estudio, pero sí te puedo comentar que, bueno, más que errores, a veces los emprendedores no se preparan. Cuando digo preparan, me refiero desde el punto de vista del emprendimiento. Es decir, si yo sé hacer torta, a lo mejor creo que por hacer torta con eso es suficiente. No tomo en cuenta elementos de administración, de gerencia, o no tomo elementos de tecnología, por ejemplo. Entonces, aquí algunos datos sobre la importancia o algunas características del emprendimiento en Venezuela. Por ejemplo, el 75% consideran ellos mismos que no tienen productos novedosos. ¿Ok? El 94%, el 94,8% no exportan. ¿No? Tenemos cifras que el 50,2% de los emprendimientos están concentrados en actividades minoristas o en actividades de restaurantes o de hoteles.
el 50,4% está solamente enfocado en su mercado local, no siquiera a otras ciudades, ¿no? Y 98% dicen que tienen nulo o muy bajo nivel tecnológico, desempeño tecnológico. Entonces, a veces vemos emprendedores que se concentran nada más en su producto y si ese producto le va bien, bueno, no son capaces de visualizar la formación de una empresa. Se quedan en ese ambiente micro, que probablemente ese ambiente micro es, si yo vendo tortas, si yo no por ejemplo las tortas, le vendo torta nada más a mis vecinos del edificio y ya. Y con eso creo que es suficiente. Vamos a hablar de la importancia de la asesoría en conocimientos técnicos o gerenciales que permitan que haya una mayor probabilidad de que ese emprendimiento pueda desarrollarse en una empresa exitosa. Sí, efectivamente, la preparación y la formación en áreas de emprendimiento es una labor que tienen que hacer los emprendedores, ¿no? Quiero comentar que en el estudio YEN hay una parte que analiza el ecosistema, ¿no? El ecosistema emprendedor venezolano. Y digamos que los elementos más débiles en el ecosistema son elementos como la facilidad de financiamiento, las políticas públicas, la burocracia, son los elementos más débiles. Pero ¿cuáles son esos elementos fuertes que tiene el emprendimiento, el ecosistema en Venezuela? Bueno, uno es la educación, la educación vocacional, la educación para emprendedores. Instituciones como el IESA, la Católica, otras instituciones aquí en Caracas o en otras ciudades del país están dando formación pertinente para los emprendedores. Entonces la invitación es para que contacten a estas instituciones y tomen los cursos o tomen esas herramientas que se brindan en estas instituciones. Una vez que un emprendedor tiene claro cuál es su talento y quiere desarrollarlo, ¿cómo hacer para superar el tema de la inversión? Si creo que no existe en Venezuela financiamiento para este tipo de proyectos, ¿cómo poder desarrollar una idea y convertirla en una realidad cuando necesitamos capital para arrancar? Mira, es una realidad que aplica en Venezuela. Claro que aquí en Venezuela está exacerbada, pero es una realidad mundial. Y en pocos países, los bancos, por ejemplo, Ujú. tienen programas específicos para esos momentos iniciales en los emprendimientos. Aquí aplica las tres F, ¿no? En inglés, Family, Friends and Folks. Y Folks tontos, ¿no? Entonces, ¿cómo financiarse en esas primeras etapas? Bueno, ubica a familiares, ubique a amigos, y bueno, ubique a alguien que crea en usted. Y eso es una realidad que es aquí en Venezuela, que es en cualquier parte del mundo. En esos primeros niveles de emprendimiento, lo tradicional es que o te financia tu familia, o te financia un amigo, o alguien que crea mucho en ti, bueno, y que tenga dinero y pueda hacerlo. Pero luego, cuando tú demuestres que eso sí es algo que ya tú estás desarrollando como con miras de convertirlo en una empresa, cuando ya tú te profesionalices, es que ahí vas a conseguir inversionistas, digamos, consolidados o incluso bancos que te presten dinero. Sí, es como buscar a alguien cercano que nos dé ese voto de confianza para poder desarrollar el proyecto. ¿Cómo el uso de las redes sociales puede tener un impacto en el crecimiento o la promoción de esa empresa? Mira, las redes sociales es interesante en el caso de Venezuela, porque mucha gente cree que el uso de las redes sociales ya, por usar redes sociales, soy un emprendimiento tecnológico. No, las redes sociales es un complemento a tu propuesta de valor. Si tú no tienes claro cuál es tu propuesta de valor, si tú no tienes claro cuál es tu segmento de cliente, el uso de las redes sociales puede ser algo desastroso. Entonces, por eso es importante planificar, por eso es importante conocer cuál es el modelo de negocio como tal, para luego apalancarse en el uso de las redes sociales y no usar las redes sociales por moda o ocasionalmente usarlas. A veces uno mismo, cuando uno compra a veces por internet, uno le escribe a alguien, mira, no sé, vi esta chaqueta, ¿cuánto cuesta? Y te responden 3 días después, 4 días después. No, en las redes sociales no puede ser algo ocasional, de cuando a mí me provoca, de que cuando tengo un sobrino, que si tiene tiempo, que si no tiene clase en la universidad, es que él no. Las redes sociales, el manejo de las redes sociales es una labor hoy en día fundamental. ¿Para qué? Para acercar mi propuesta de valor a mi segmento de clientes. Entonces, la recomendación es que
no dejen el uso de las redes sociales a la ligera. Sí, he visto dentro de las motivaciones para emprender la subsistencia, no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo, la necesidad por la escasez pues, de un salario que permita a la familia mantenerse. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede brindar a los emprendedores para que no solamente puedan mantenerse, sino que puedan vivir de aquello que hacen, de ese talento que tienen? Aquí en Venezuela, la opción, digamos, el hecho de ser emprendedor es reconocido por la sociedad. O sea, el hecho de que alguien diga yo soy emprendedor, la sociedad venezolana lo percibe bien. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mire, yo puedo empezar hoy contigo, o sea, podemos empezar hoy en día un emprendimiento por una necesidad. Y está bien. El reto entonces es convertir esa necesidad en una oportunidad. ¿Y cómo identificamos que es una oportunidad? Si nos preparamos como emprendedores. Si nosotros visualizamos entonces que lo que estamos haciendo hoy o lo que estamos, el tigre que estamos haciendo con este emprendimiento, lo podemos convertir en una empresa. Y el reto de nosotros en el ecosistema emprendedor es convertir a esos soñadores en emprendedores y si son emprendedores por necesidad, hacerlo, ver las oportunidades. ¿Para qué? Para que ese emprendimiento se convierta en empresa. Entonces yo les agradezco mucho a los medios de comunicación que estén difundiendo estos resultados, porque como les acabo de decir, la sociedad venezolana ve con buenos ojos el emprendimiento. O sea, hoy en día decir, y tradicionalmente en este estudio sale así, ser emprendedor es bien visto por la sociedad venezolana. Pero no nos quedemos con que yo estoy emprendiendo por necesidad. Porque ¿cuál es el problema de que yo emprenda Sí. por necesidad? Que si me ofrecen un trabajo o me ofrecen una ayuda social o me ofrecen algo por ahí que compense mis ingresos, yo abandono el emprendimiento. Ese es el riesgo de ser emprendedor por necesidad. En cambio, si yo soy emprendedor por oportunidad, hoy esta necesidad la identifico, la convierto, la manejo como una oportunidad y soy capaz entonces de ir generando constantemente nuevas oportunidades a partir de lo que hago hoy. Si yo lo veo como necesidad, mira, yo vendo este producto y ya, con que me dé para mi 15 y para mi último, me, me quedo tranquilo. Sí, persistir es una palabra clave. Hemos visto muchas empresas, incluso tecnológicas, que comenzaron así como lo estabas comentando, Edwin, con un pequeño emprendimiento, con alguien que apostara y creyera en ellos y aportara dinero y que en este momento pues son empresas que marcan, digamos, han trascendido en el mundo y marcan la pauta a nivel de tecnología. Gracias por acompañarnos, Edwin, y por compartir con la audiencia esta información importante que ustedes tienen con respecto a la experiencia de los emprendimientos en Venezuela. Feliz día para ti. Muchas gracias por la invitación y el informe lo pueden conseguir en las redes sociales de IESA y local. Súper interesante además. Gracias por estar con nosotros. Estábamos conversando con Edwin Ojeda. Él es profesor y además investigador del IESA, compartiendo todas estas estadísticas, los resultados de esta investigación que lleva data de algunos criterios y valores relacionados con el emprendimiento en Venezuela.